¿Qué harías si una inteligencia extraterrestre se pusiera en contacto contigo? Por supuesto, después de revisar toda la comida caducada en el refrigerador, probablemente te desconcertaría este intento de contacto. Eso mismo desconcertó recientemente a los astrónomos. Pero vayamos por partes. Son señales no resueltas del espacio sin remitente claro y estallidos de radio instantáneos llamados estallidos rápidos de radio, fast radio bursts o estallidos rápidos de radio. Estos últimos sorprenden por su persistencia y duración en el tiempo. De hecho, la primera señal fue registrada hace unos 10 años. Hemos recibido cerca de 40 estallidos de radio. El último registrado hace poco. Primero recurramos a la teoría cómo decidió la humanidad recibir señales de mundos extraterrestres. No puedes simplemente poner cualquier 104.5 frecuencia modulada y escuchar. Hola, les habla Alpha Centauri. No, todo fue mucho más simple. Un día se reunieron dos personas muy inteligentes, Pocconi y Morrison. El último era un astrofísico estadounidense que trabajaba en las universidades de Massachusetts, California y Cornell. Por cierto, su director científico fue el propio Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica. Con el tiempo, los científicos concluyeron que la frecuencia del hidrógeno libre es la mejor para recibir señales extraterrestres. Este elemento, el más común del universo, emite a 21 centímetros y atraviesa fácilmente nubes de polvo cósmico aparentemente opacas. Los astrofísicos decidieron que cualquier civilización avanzada ya lo sabe desde hace tiempo, por lo que también enviará y recibirá señales en esa frecuencia. Pero esos cálculos fueron demasiado optimistas. En 50 años recibimos pocos mensajes del exterior. Una señal pasó a la historia bajo el nombre de UOOS. Fue recibida en 1977. Duró 72 segundos, pero hasta ahora siguen existiendo debates sobre su posible origen terrestre. Incluso llegaba a ser gracioso. Se dijo que mientras el telescopio Gran Oreja operaba, solo había un microondas encendido en el laboratorio. Sin embargo, fuera como fuera, la señal coincidía completamente con las características esperadas de emisiones extraterrestres. Además del intento mencionado de una inteligencia extraterrestre de contactarnos, si es que realmente fue así, la ciencia conoce la señal de radio SHGB02+14A. Fue detectada como la señal Dololobu o Dolom por el proyecto Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre en 2003 y es el candidato más probable de origen artificial. Si estamos tratando con una sesión de comunicación extraterrestre, resulta que en este caso los seres desconocidos fueron persistentes, ya que intentaron hacerlo 3 veces. Cada señal duró alrededor de 1 minuto nuevamente en la frecuencia del hidrógeno libre. ¿De dónde vino la señal? Aquí comienza lo más interesante. A miles de años luz de la Tierra, en el espacio entre las constelaciones de Piscis y Aries, hay un vacío, es decir, una zona vacía. Allí no hay ni estrellas ni planetas. Y ahora, atención, pregunta. ¿Qué o quién envió la señal desde esa zona? La segunda característica sorprendente es la frecuencia de la señal, que cambiaba muy rápido. Si un transmisor así estuviera instalado en un planeta, ese objeto tendría que girar 40 veces más rápido que la Tierra. Y si la señal no se desvió ni un ápice de la frecuencia del hidrógeno, las 3 veces se escuchó exactamente en esa frecuencia. Nada de caos, solo orden. ¿Qué opinan los astrónomos al respecto? Hay muchas teorías y no todas están relacionadas con hipotéticos extraterrestres. Se está considerando la posibilidad de un fallo en el telescopio Arecibo. Además, algunos astrofísicos creen que nos enfrentamos a un fenómeno cósmico desconocido de una escala monstruosa. Sin embargo, esa señal no se ha repetido en 20 años. Solo escuchen lo extraño y desigual que suena.
¿No les parece que entre las interferencias se oyen sonidos parecidos a voces? Tal vez en aquel entonces, en el 2003, alguien intentaba gritarnos a través del velo de años luz y advertirnos sobre los tiempos difíciles que pronto azotarían la Tierra. ¿Quién sabe? ¿Pero de verdad ahí terminó todo? Para nada. Después de la llegada del nuevo año 2023 en la frecuencia del hidrógeno libre, los astrofísicos volvieron a detectar una señal proveniente de la galaxia Sloan Digital Sky Survey 0826 más 50 y 630. Está increíblemente lejos, a 8.800 millones de años luz de la Tierra. Es decir, la luz de este objeto comenzó su viaje 5.000 millones de años antes de que se formara nuestro planeta. La señal fue captada por un enorme telescopio ubicado en la India, en el estado de Maharashtra. También es sorprendente que antes solo recibíamos señales de galaxias cercanas, y ahora, de repente, desde el mismo corazón del universo. En este caso, la lente gravitacional amplificó la señal varias veces, permitiendo que llegara hasta nosotros. El asunto es que cerca de la trayectoria del mensaje cósmico brillaba un enorme cúmulo de estrellas. Eso fue lo que ayudó a que la señal llegara. ¿Qué más se sabe sobre las señales estallidos rápidos de radio o los estallidos rápidos? Realmente sabemos poco sobre ellos, aunque los científicos siguen estudiando estos fenómenos. Estas señales de radio a menudo provienen del espacio profundo, por lo que solo podemos especular sobre sus fuentes y orígenes. Sin embargo, considerando la repetición múltiple de algunos de estos estallidos, los científicos tuvieron que descartar su naturaleza catastrófica de la lista de suposiciones. Por ejemplo, en el marco de un experimento canadiense que se llevó a cabo de 2018 a 2020, se registraron 38 estallidos de radio. Y todo estaría bien, pero algunos de ellos no se registraron de manera esporádica, sino con una regularidad envidiable. Tomemos la señal legendaria estallidos rápidos de radio 180-816.J0158 más 65. Se repetía con diferente intensidad una vez cada 16 días. Empleados de la colaboración canadiense CHIME observaron este proceso durante más de 400 días seguidos. El segundo aspecto impresionante descubierto como resultado de las investigaciones de los estallidos rápidos de radio es su extraordinaria energía. En unos pocos milisegundos se libera una energía equivalente a cientos de millones de soles. ¿Qué clase de monstruo universal debió haber generado tales señales? Anteriormente se pensaba que cierta periodicidad era causada por rastros de la actividad de los agujeros negros y las estrellas que giran a su alrededor. ¿De dónde vino el aún no resuelto estallidos rápidos de radio 180 y 9916.J0158 más 65? La fuente se encuentra a 500 millones de años luz de nosotros en una galaxia en etapa de formación estelar. En este momento, ese objeto podría estar ya muerto, ya que su luz tardó 500 millones de años luz en llegar hasta nosotros. Pero ni siquiera eso lo sabemos con certeza. En cuestiones como esta, la impotencia es el segundo nombre de la humanidad. Algunos miembros de la comunidad científica sugieren que podría tratarse de un magnetar o un pulsar que emite en el rango de rayos X. Pero esos objetos oscilan mucho más rápido, no solo una vez cada 16 días. También se han planteado hipótesis de que esta señal de radio forma parte de un ciclo más global que aún no somos capaces de detectar o comprender. Una cosa es evidente: los fast radio bursts caóticos y los repetitivos son dos tipos diferentes de estallidos. La humanidad siempre ha buscado ver lo que sucede en el espacio profundo, pero a veces también se puede escuchar con equipos de alta sensibilidad. También es importante entender estas señales. ¿Quién y qué intenta decirnos? ¿O qué evento de una magnitud sin precedentes pudo haber producido ecos tan poderosos? Precisamente para eso se creó un proyecto llamado Señal en el Espacio, iniciado por la misma organización Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Su esencia consiste en que a la gente común
se le ofrece acceso a datos sin procesar recopilados por varios telescopios. Están totalmente encriptados y abrirlos tampoco es fácil, pero no hay problema. Científicos del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre entregaron una guía que los participantes del experimento deberán estudiar por su cuenta, solo después de que el usuario aprenda a usar el sistema de archivos interplanetario podrá comenzar a estudiar la información proporcionada por los telescopios. Esto parece una excelente manera de sentirse como un idiota clínico. Pero hablando en serio, tal vez alguien realmente descifre una señal extraterrestre y descubra en ella una súplica de ayuda o alguna amenaza. A la vez, la humanidad comprenderá que el problema no es dónde están, sino otra cosa. No sabemos interpretar las señales del exterior porque no traen instrucciones. Por eso, no deberíamos afirmar categóricamente que otras civilizaciones no han intentado contactarnos. Quizás simplemente no nos dimos cuenta. ¿Y qué opinan de las cartas al vacío que la humanidad ha enviado repetidamente a bordo de sus sondas? Si imaginamos que en algún lugar a miles de años luz de nosotros existe una civilización inteligente, ¿cuándo les llegará nuestra carta? ¿Seguirá existiendo la humanidad en el siglo 31 o 41 cuando llegue la respuesta? Son preguntas serias porque las distancias en el espacio no son ninguna broma. ¿Qué tanto sabes sobre Marte? ¿En qué piensas cuando observas una imagen de su superficie? ¿Crees que en el planeta rojo solo hay rocas y paisajes polvorientos? Eso está muy lejos de la realidad. Y ahora ya estás observando una verdadera tormenta de polvo en algún lugar del horizonte. Se vuelve tan poderosa que con su fuerza destructiva no cubre solo una zona, sino todo el planeta. Y Marte no puede olvidar esta tormenta, porque ocurre cada 5 años y medio terrestres o cada 3 años marcianos. El polvo cubre absolutamente todo con una capa densa y bloquea el acceso a la luz solar. ¿Y a nosotros qué nos importa? Bueno, ante todo, si enviamos nuestros aparatos de investigación a Marte, se descompondrán rápidamente en esas condiciones. Y por supuesto, si en el futuro planeamos colonizar el planeta rojo, tendremos que adaptarnos a esas tormentas de arena tan grandes. Y eso, por ahora, sería difícil para nosotros, porque no sabemos por qué ocurren estas tormentas ni por qué tienen esa periodicidad. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Y qué se debe hacer para sobrevivir durante una tormenta marciana? Antes que nada, cabe señalar que antes el planeta rojo tenía una atmósfera diferente, posiblemente incluso agua, por lo que no se podía hablar de tormentas de polvo de tal magnitud. Con el tiempo, Marte se volvió un planeta desértico e inhóspito, ya que su atmósfera se erosionó. Actualmente, la atmósfera en Marte representa menos del 1% de la que tiene nuestro planeta. Por supuesto, esta no es la única razón por la que se forman tormentas en Marte. Aún no podemos asegurarlo, pero probablemente la temperatura del planeta fue un factor importante. Como la capa atmosférica se hacía cada vez más delgada, Marte ya no podía retener el calor tan bien como antes, y así el planeta empezó a enfriarse. Además, Marte presenta grandes variaciones de temperatura, desde 27 grados Celsius en el día hasta menos 133 grados Celsius en la noche. Debido a las variaciones de temperatura, en el planeta se forman fuertes vientos, y en Marte, en lugar de ciclos de lluvia, lo que predomina son los ciclos de polvo. ¿Cómo es que el polvo llega al aire? En verano y primavera en Marte se forman demonios de polvo, torbellinos que redistribuyen partículas. Cuando los rayos del sol calientan la superficie, el aire que estaba en la parte más baja sube y el aire frío baja para llenar el vacío. Todo esto contribuye a la formación de espirales en el aire, cuya altura a veces alcanza hasta 8,5 kilómetros. Al moverse, estos espirales absorben todo lo que encuentran a su paso y encuentran una enorme cantidad de polvo que luego dejan en la atmósfera. Cuando esto sucede, el cielo en Marte parece mucho más oscuro y el polvo permanece en la atmósfera durante mucho tiempo. También hay otras opciones. Las más comunes son las acciones de los vientos. Mover el polvo en el aire de Marte es bastante difícil, ya que sus partículas son electrostáticas y, digamos, a menudo se mantienen unidas. Por lo tanto, separarlas es muy complicado. Para que las partículas de polvo marciano se muevan, se necesita un impulso. Con ráfagas de viento es bastante fácil levantar partículas más grandes. Aunque a primera vista esto suene paradójico, el asunto es que las partículas grandes no se unen tanto entre sí, así que las partículas grandes se levantan en el aire. No pueden mantenerse en el aire por mucho tiempo, ya que son demasiado grandes
y por lo tanto caen después de recorrer una corta distancia. Cuando caen, esto crea un impulso que rompe los fuertes lazos entre las partículas de polvo más pequeñas, y ahora son ellas las que se elevan en el aire. Ahí la gravedad de Marte es más débil, lo que significa que el polvo puede permanecer en esa posición, sin caer durante semanas o incluso meses. Eso es lo que permite que se formen tormentas fuertes y duraderas. Las partículas de polvo retienen bastante bien el calor que proviene del Sol, y cuando estas partículas se calientan, empiezan a liberar el calor acumulado a la atmósfera. Así el aire caliente sube como con los demonios de polvo, pero de forma mucho más notable. Esto lleva a una mayor salinización del suelo marciano, a una mayor cantidad de polvo que se eleva, lo que significa que el calentamiento de la atmósfera también aumenta. El resultado de todo esto es la formación de una tormenta de polvo. Si una tormenta de polvo marciana ocurre solo en una región, no representa un peligro especial. Normalmente su velocidad es de aproximadamente 97 km por hora. La velocidad de los huracanes terrestres es la mitad más rápida. Aún así, por la baja densidad de la atmósfera, casi no se siente y generalmente no daña el equipo de investigación. Sin embargo, siempre hay excepciones. Si en la tormenta de polvo hay una cierta cantidad de polvo electrostático un poco pegajoso, al asentarse bloquea el acceso a la luz solar. Y eso es muy malo para los aparatos que funcionan con paneles solares. Simplemente no reciben energía. La cantidad de problemas aumenta cuando las tormentas se hacen más grandes. En primavera y verano, el hemisferio sur de Marte está más cerca del Sol, lo que lo convierte en la región más cálida del planeta. En este periodo, por razones aún desconocidas, las tormentas de polvo empiezan a unirse en una sola gran tormenta. Por supuesto, esto podría deberse a que simplemente estaban muy cerca unas de otras, pero sucede con una periodicidad sorprendentemente precisa, lo que difícilmente puede ser una coincidencia. ¿Cómo es posible que en Marte se formen tormentas del tamaño de un planeta? Y a esta pregunta los científicos aún no tienen respuesta. ¿Ocurren una vez cada 3 años marcianos? Eso es muy poco para explicarlo con los ciclos de Milankovitch, cuyos intervalos son mucho mayores. Existe una versión que dice que es una de las etapas del desarrollo del ciclo del polvo. Sin embargo, no podemos decirlo con certeza. Normalmente, las tormentas de polvo en Marte duran varios días. Sin embargo, estas tormentas gigantes pueden durar semanas sin disminuir. Esto afectará negativamente a nuestros aparatos de investigación. Aquí un indicador importante es la profundidad óptica de los aerosoles, que muestra cuánta luz solar está disponible. Este indicador debe ser menor a 2 para que nuestros aparatos puedan cargarse con paneles solares. En Marte, este indicador suele ser de 0.5 dentro del rango normal. Cuando ocurren enormes tormentas de polvo marcianas, este indicador varía de 9 a 11, es decir, la luz solar no llega en absoluto. Por esta razón, fracasó la misión del rover Oportunidad, ya que sus paneles solares quedaron completamente cubiertos por una densa capa de polvo. Esto causó una grave avería en el aparato. Eso no significa que los aparatos con baterías nucleares estén a salvo en este caso. Tormentas de esa magnitud pueden interrumpir la comunicación, impidiendo que el aparato reciba señales de la Tierra. Además, incluso los satélites están en riesgo. Debido a la enorme cantidad de polvo que se calienta, la atmósfera comienza a expandirse, arrojando parte de ella a la órbita donde normalmente operan los satélites. Por eso tienen que cambiar la trayectoria de su movimiento gastando una enorme cantidad de energía. Imagina que colonizas Marte. Los paneles solares no servirán y durante la tormenta de polvo probablemente no podrás comunicarte con la Tierra. Tienes que idear algo para poder ser autosuficiente durante un tiempo. Curiosamente, esas tormentas tan enormes se destruyen a sí mismas, por extraño que parezca. Todo esto sucede porque bloquean el acceso a la luz solar, lo que hace que dejen de generarse los vientos que levantan las partículas de polvo en el aire. Y así, después de un tiempo, Marte vuelve a estar tranquilo, inhóspito y solitario. Y luego, otra vez, una tormenta del tamaño de un planeta lo cubre de nuevo. La última de estas ocurrió en 2018, lo que significa que la próxima aparecerá muy pronto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Llegaremos algún día a entender la naturaleza de este fenómeno? ¿Y cómo vamos a enfrentarlo si llegamos a colonizar Marte? Galaxia. Escuchen esta palabra seguido, especialmente en nuestro canal. Ya tienen una imagen completa de ella en su mente y, lo más probable,
es que se imaginen una galaxia espiral como esta. Sin embargo, las galaxias pueden ser muy distintas y todas resultan igual de interesantes. ¿Cuál es la verdadera apariencia de estas asombrosas estructuras cósmicas? Conocemos el tipo espiral de galaxias. Se parecen un poco a un remolino que se forma cuando el agua se va por el desagüe del lavabo. La mayoría de las galaxias que conocemos son espirales. Por ejemplo, la Vía Láctea o Andrómeda, la gran galaxia que está más cerca de nosotros. Pero ¿qué hay de otros tipos? ¿Cuáles existen? Hace algunas décadas, los científicos creían que nuestra Vía Láctea era una estructura única, es decir, la única galaxia. En ese tiempo se conocía Andrómeda, pero se creía que era solo una nebulosa en nuestra galaxia. Todo cambió gracias al astrónomo estadounidense Edwin Hubble. Durante sus cálculos matemáticos, descubrió que Andrómeda en realidad no era una nebulosa, sino una galaxia igual que la Vía Láctea, dentro de la cual hay trillones de diferentes astros. Este hallazgo llevó a los científicos a replantear cómo definen estos objetos. Actualmente en el universo se calcula que hay aproximadamente 2 billones de galaxias. Edwin Hubble en 1936 creó una clasificación de galaxias por su forma, hoy conocida como la secuencia de Hubble. Además de las galaxias espirales, Hubble también identificó galaxias espirales barradas, elípticas, lenticulares e irregulares. También se les llama irregulares. El científico creía que el tipo de galaxia determina también su destino futuro, cómo se desarrolla y en qué puede transformarse. Empezaremos con lo que nos resulta más familiar, con las galaxias espirales. Estos objetos pueden considerarse relativamente planos, solo que en el centro tienen lo que se llama un bulbo. Esta es la parte más brillante de la galaxia y también la más densa. En el bulbo suelen concentrarse estrellas más antiguas. Por eso, el tono en esta zona es más amarillento, pero en los bordes resalta el azul. ¿Por qué esta zona destaca tanto? Una teoría afirma que esta concentración se originó por un agujero negro supermasivo allí. Las partes que forman la espiral se llaman brazos de la galaxia. Normalmente hay 2, pero en algunos casos hay más. Ahí se concentran más estrellas y la formación estelar es más activa. Los brazos suelen estar orientados en una sola dirección. Si no es así, probablemente la galaxia primitiva chocó con otra galaxia. El bulbo también rodea la región que se llama el disco galáctico. La mayor parte de este está compuesta por gases, polvo estelar y estrellas jóvenes. También hay una región esférica, un componente invisible de la galaxia llamado halo. Este se extiende más allá de la parte visible de la galaxia. La mayor parte del halo, probablemente, está compuesta de materia oscura. También contiene cúmulos de estrellas y gas poco denso. Es posible que el halo también contenga restos de galaxias que murieron hace mucho tiempo. Cabe señalar también que la densidad de los brazos en cada galaxia puede ser diferente. Si los brazos son más densos, su disposición ayuda mucho mejor a observar la parte central, el bulbo. ¿Y qué son exactamente las galaxias espirales con barra? Son más alargadas a diferencia de las espirales normales y también tienen una barra, donde las estrellas cruzan la galaxia a través de su centro. Es precisamente de la barra de donde salen los brazos galácticos. Por lo demás, estos objetos son muy parecidos a las galaxias espirales, y de hecho ahora sabemos que aproximadamente 2/3 de las galaxias espirales tienen esta barra, y la Vía Láctea resultó estar entre ellas. Ahora, las galaxias elípticas, a simple vista parece una estrella común, aunque gigante con un centro brillante definido. La mayor parte de una galaxia de tipo elíptico está compuesta por estrellas más antiguas, lo que le da al objeto un color rojo o amarillo. Dado que normalmente dentro de estas galaxias hay una cantidad mínima de gas interestelar, prácticamente no se forman estrellas jóvenes allí. Existen galaxias que no están comprimidas y hay galaxias que tienen un grado de compresión muy alto. Según este criterio, las galaxias elípticas se dividen en grupos desde E0 hasta E7. E7 es una forma elipsoidal, mientras que E0 es casi una esfera perfecta. El tamaño de estas galaxias varía mucho. Algunas son decenas de veces más grandes que la Vía Láctea y otras igual de más pequeñas, galaxias lenticulares. En pocas palabras, este tipo combina características de galaxias espirales y elipsoidales. Estas galaxias tienen brazos, pero son casi imperceptibles. Además, casi no se forman nuevas estrellas ahí debido a la falta de materia estelar.
La mayor parte está compuesta por estrellas viejas de color amarillo o rojo. Al mismo tiempo, las galaxias lenticulares, al igual que las espirales, tienen un disco plano y un bulbo. Se estima que cerca del 20% de las galaxias del universo son de este tipo. Vamos a lo interesante, las galaxias irregulares. ¿Por qué se llaman así? En pocas palabras, porque no se parecen ni a las galaxias espirales, ni a las elípticas, ni a las lenticulares. Estas galaxias no tienen una forma definida. En realidad, son simplemente un cúmulo de estrellas que la gravedad ha unido en un orden indefinido. En algunas galaxias irregulares ni siquiera se puede identificar el centro, pero incluso en el universo son muy raras. Estas galaxias representan solo el 5% del total. ¿Pero qué contribuyó a que aparecieran objetos tan extraños en el espacio? No podemos decirlo con certeza, ya que para cada galaxia puede haber muchas opciones. Lo más probable es que antes esa galaxia pertenecía a otros tipos y tenía un aspecto bastante común. Por ejemplo, en ella pudieron ocurrir algunos procesos destructivos que cambiaron significativamente su forma. O tal vez en algún momento la galaxia simplemente chocó con otra. En algunas galaxias irregulares se puede distinguir su forma anterior y algunas ni siquiera se parecen a nada en particular. También se puede considerar como un tipo aparte a las llamadas galaxias anulares. En el centro tienen un núcleo, sin embargo, después de él no hay nada, vacío. Y después comienza el anillo, que rodea directamente el núcleo. Este anillo está compuesto principalmente por estrellas jóvenes. A las galaxias anulares pertenece, por ejemplo, el conocido objeto de Oort en la constelación de la Serpiente. Por supuesto, las galaxias también se pueden clasificar de otra manera. Por ejemplo, se pueden distinguir las galaxias enanas, que son mucho más pequeñas que las galaxias normales. Sin embargo, ahora conocemos los tipos principales. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Cómo entendió la humanidad cuál es la forma de nuestra galaxia? En 1785, el astrónomo británico Guillermo Herschel decidió averiguar cómo se ve nuestra galaxia. Él creó un mapa especial con todos los objetos conocidos en ese momento que debían estar en nuestra galaxia. En ese momento, él distaba de la imagen real, pero fue el primer intento, el inicio ya estaba ahí. Volvieron a esta cuestión hasta el siglo XX. El astrónomo estadounidense Carl Shapley midió la distancia del sistema solar a los cúmulos globulares que orbitan el centro de la Vía Láctea, concluyendo que estamos en una zona extrema de la galaxia. Pero William Herschel pensaba que nuestro Sol estaba en el centro de la Vía Láctea. Al observar el cielo desde la Tierra, vemos una franja de estrellas que es parte de nuestra galaxia. Esto fue lo que ayudó a determinar la posible forma de la Vía Láctea, espiral o lenticular. Para saberlo con certeza, era necesario determinar si la galaxia tenía brazos espiral. Los radiotelescopios ayudaron a los astrónomos a crear un mapa galáctico, y el primero apareció en 1958, donde se podía ver claramente el patrón espiral. Lamentablemente desconocemos muchas cosas sobre la Vía Láctea. La galaxia aún guarda muchos secretos. Por ejemplo, todavía no sabemos con certeza ¿cuántos brazos tiene la Vía Láctea? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué otras cosas interesantes podremos descubrir sobre las galaxias en el futuro? ¿Y será posible que los científicos descubran otro tipo especial que no hayamos observado antes? Marte, el planeta rojo. Durante muchos años ha atraído a científicos de todo el mundo, quienes hacen todo lo posible por aprender más sobre este planeta tan misterioso. Hoy hablaremos sobre la misión del rover Perseverancia y les mostraremos las imágenes que ha tomado durante su estancia en Marte. ¿Qué lugares interesantes hay allí? ¿Cómo se ve el cielo? ¿Y qué cosas únicas hemos logrado ver gracias al rover? El objetivo principal de Perseverancia es estudiar la geología y el clima pasados del planeta, recolectar rocas y regolito marcianos, así como buscar signos de vida microbiana antigua. Esta es la primera imagen a color de alta resolución que nos envió Perseverancia después de su aterrizaje el 18 de febrero de 2021. Y aquí está el momento mismo del aterrizaje del rover. La foto fue tomada por una cámara a bordo del módulo de descenso. Y aquí están las imágenes que obtuvimos con la cámara Sherlock Watson, que se encuentra al final de un brazo robótico especial. Aquí podemos observar con más detalle las formaciones rocosas. Para esto nos ayuda la cámara derecha Mastcam Z.
esto es mejor que las películas espaciales. ¿Y cómo se ve el cielo en el planeta rojo? Perseverance, con la ayuda de su cámara, capturó algo realmente único. El Sol es eclipsado por Phobos, una de las lunas de Marte. Esta es la observación de mayor escala y frecuencia de un eclipse solar de Phobos jamás realizada desde la superficie marciana. Por ejemplo, Perseverance se toma una selfie. Y aquí ya se está moviendo directamente hacia adelante. Aquí pueden observar verdaderos demonios de polvo, vientos fuertes que se formaron cerca del cráter G0 el 20 de julio de 2021. Lo que observamos en Marte con la ayuda de Perseverancia es una realidad que antes no estaba a nuestro alcance, y no dudamos que el rover aún demostrará de lo que es capaz. ¿Qué piensas tú? ¿Qué más interesante podríamos descubrir en Marte? Y por ahora, para terminar, disfruten de más imágenes del planeta rojo.